Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bueno, qué bien. Bien, hoy vamos a mirar tres temas que son importantísimos en nuestro estudio del cálculo vectorial, y es cilindros, superficies cuadráticas y funciones de varias variables. Pero antes de comenzar, yo sigo insistiendo al invitarlos a que nos veamos en el virtual meeting. Me siento solo. Pero es que esta semana se nos olvidó. Excepto esta semana estuve conversando con Sirley un rato. Bueno, ahí los espero esta semana entonces. ¿Cómo van con el estudio de los demás temas? Bien, supongo, ¿cierto? Sí. Entonces, para que pensemos de una vez, con el tema de hoy terminamos el tema para el primer parcial. Entonces, para que concretemos una fecha, de una vez. Una fecha para el primer parcial. ¿Pero en horario de clase o no, extra clase? Sí, en horario de clase. ¿En 15 días? Sí. Sí, profe. Perfecto. En 15 días tenemos el primer parcial, Dios mediante. Y los temas es hasta los que veamos hoy. ¿Listo? Los temas son hasta los que veamos hoy. Bien. Entonces comencemos a hablar de los cilindros, ¿cierto? Definamos qué es un cilindro. Bien. Entonces digamos que un cilindro, vamos a definir acá y enseguida lo analizamos. Digamos que un cilindro es una superficie generada por las líneas rectas paralelas Estas líneas rectas paralelas son llamadas generatrices. Entonces, las líneas rectas generatrices son paralelas a una recta dada que intersectan a una curva plana. Listo. Entonces lo que nos está diciendo esta definición es lo siguiente, que si nosotros tenemos una línea plana, ¿cierto? Vamos a pensar en lo siguiente. Bueno, estamos hablando entonces en nuestro sistema coordenado, ¿cierto? Sistema de 3 dimensiones, X, Y y Z. Entonces, si nosotros tenemos acá, tenemos una línea plana, ¿cierto? Una línea curva cualquiera, ¿cierto? Una curva cualquiera, esa por ejemplo. Y entonces decimos que el cilindro es la superficie que generan las líneas rectas que son paralelas a una recta dada, y que esas líneas intersectan a esta curva. Entonces, si nosotros trazamos todas las rectas paralelas al eje Z, en este caso, que intersecan a la curva, se obtiene el cilindro. Entonces serían, por ejemplo, estas. Bueno, realmente son infinitas, ¿cierto? Son infinitas. Y lo que se obtiene es lo siguiente. Listo. Bueno, y quedó. Estas podrían ser así, están atrás.
Entonces esto es lo que se define pues como un cilindro, ¿cierto? Y son rectas, todas paralelas al eje Z y que cortan a la curva en ese plano. Esto pues ilustra entonces la definición. Ahora bien, vamos a un ejemplo concreto. Vamos a bosquejar bosquejemos la gráfica Z igual x2. Listo. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bosquejar esta curva en nuestro sistema de coordenadas para x, y, z. Listo. Entonces fijemos. Entonces estamos aquí en nuestro sistema coordenado. Entonces tenemos aquí la gráfica z igual a x2. ¿Esto es qué curva? Es una parábola, ¿cierto? Sí. Entonces una parábola. Vamos a graficar esa parábola en y igual 0, ¿cierto? La parábola sería esta. Sería esta la parábola. Más o menos, ¿cierto? Esa parábola. Listo. Entonces vamos a trazar todas las líneas rectas perpendiculares a ella, ¿cierto? Y que son paralelas al eje Z. Entonces al hacer eso obtenemos lo siguiente. Obtenemos lo siguiente. Y este es un cilindro entonces, cuya función es z igual a x2. Vean todas las rectas que son paralelas al eje Y. De pronto este cilindro lo vemos más fácilmente acá. Y fijémonos que aquí se ilustra mejor el cilindro. Y aquí tenemos entonces, perdón, este no es el anterior. Este sí es. Listo. Entonces tenemos aquí nuestra parábola, la parábola z igual x2. Listo. Es esta. Bueno, realmente la que trazamos fue esta que hay acá. Esta que se ve acá. Y estas son las paralelas al eje Y. ¿Listo? Bien, vamos con otro ejemplo.
Entonces tenemos este otro ejemplo. También identifiquemos y bosquejemos x2 más y2 igual 1. x2 más y2 igual 1. Y entonces trazamos nuestro sistema coordenado. Este es el eje X, Y Z. Bien, entonces tenemos esta curva, ¿cierto? Esta curva, Es una circunferencia. que es una circunferencia en el plano XY, ¿cierto? El plano XY, si lo vemos ahí, es el que está, esta parte, este es el plano XY, ¿cierto? Este es un cuadrante, este es otro, por aquí otro cuadrante y otro. Entonces trazamos ahí nuestra curva, que será esta, más o menos. Listo, esa es nuestra curva. Y trazamos todas las paralelas al eje Z que cortan la curva. Entonces este es exactamente el mismo ejemplo que hice para ilustrar la definición de cilindro. En todas estas curvas entonces nos va a quedar otra curvita. Vamos a estas. Profe, siempre son las paralelas al eje Z. No, enseguida vamos a hacer otro ejemplo, ¿cierto? Donde son paralelas al eje X. Eso depende de la función, ¿cierto? Y pueden ser paralelas a cualquier otro eje que no sea uno de estos, ¿cierto? El eje puede ser otro distinto. Pero uno, ¿cómo sabe para graficarlo? Ah, bueno, porque fíjense que la función no depende de Z, ¿cierto? Mire el ejemplo anterior. El ejemplo anterior eran paralelas al eje Y, ¿cierto? En la función no aparecía Y. Ah, sí. Listo. Bueno, ahí tenemos entonces la gráfica de esta funcioncita que hay acá. Bueno, para ilustrarlo también vamos a mirar la siguiente diapositiva. Listo, entonces tenemos este cilindro, ¿cierto? Vemos que este se llama la base es un círculo y la circunferencia es la que acabamos de presentar, que será x2 más y2 igual 1. Es una circunferencia de radio 1. Y todas estas líneas son paralelas al eje Z. ¿Esto queda como claro? Sí. Bueno, entonces bosquejen ustedes esta curvita que les voy a presentar. Bosquejemos Y2. Bosquejemos Y2 más Z2 igual 1.
Vamos qué se obtiene. ¿Listo? Sí. Entonces supongo que obtuvieron algo como esto. Sí. Entonces esta es la gráfica de Y2 más Z2 igual 1. Entonces fijémonos que también una circunferencia de radio 1, pero ya está sobre el plano, en el plano YZ. Esta sería el radio. Y todas las líneas que generan el cilindro son paralelas al eje Z. Entonces yo creo que con esto también le contesto la pregunta o refuerzo la respuesta que le di a la compañera hace un momento. Que no siempre es sobre el eje Z, puede ser sobre cualquier eje. ¿Está claro? Sí. Bueno. Veamos ahora las superficies cuadráticas. Bueno. Entonces digamos que una superficie cuadrática es la gráfica de una ecuación de una ecuación de segundo grado en 3 variables. Esas variables son X, Y, Z. Bueno, la ecuación más general es la siguiente. Entonces,
AX2 más BY2 más CZ2 más DXY más EYZ más FXZ más GX más, ustedes pueden seguir allá, a mí se me acabó la hoja, más HY más IZ más J igual a 0. Esta entonces es la ecuación general que vamos a utilizar para estas superficies cuadráticas. Claro que nosotros nos vamos a centrar en aquellas donde D, E, F, G y H. Bueno, y en unas ocasiones I es Z y en otras C es Z. Es decir, nos vamos a centrar en ecuaciones de la forma AX2 más BY2 más CZ2 más J igual 0. Y en superficies cuya ecuación son de la forma AX2 más BY2 más IZ más J igual a 0. ¿Listo? Vamos a estudiar son las superficies generadas por este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Bien, nosotros tenemos tres tipos de superficies cuadráticas, ¿cierto? Que son los elipsoides, los hiperboloides y los paraboloides. Entonces fíjense ustedes, elipsoides, ¿cierto? Vienen de elipses, hiperboloides vienen de parábolas, de hipérbolas, y paraboloides vienen de parábolas, ¿cierto? Bien. Vamos entonces de una vez al grano. Vamos a analizar el elipsoide. Elipsoide. Un elipsoide es de la forma X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 más Z2 sobre C2 igual a 1. Bueno, entonces nosotros para analizar para trazar esta superficie debemos analizar las tres trazas. Las tres trazas son la traza en el eje, en el plano XY, la traza en el plano XZ y la traza en el plano YZ. Pues para eso yo voy a hacer un cuadrito cuyas columnas van a ser la traza, la ecuación de la traza y la gráfica que vamos a obtener. Bien, vamos a hallar la traza, como les decía, en el plano XY, XZ y YZ. Entonces, para hallar la traza en el plano XY, lo que hacemos es que hacemos Z igual a 0, o le damos a Z el valor de 0. Entonces, fíjense acá en la ecuación, cuando Z es igual a 0, esta ecuación nos queda X2 sobre A2 más Y2 sobre B2
igual a 1. Y esto, entonces, es la ecuación de ¿qué? De una no, de una... Sí, se parece mucho a la de una circunferencia, ¿cierto? De hecho, esto sería una circunferencia si A y B fueran iguales, ¿cierto? Esto es una elipse. Esto es una elipse. Bien. Para el plano XZ, entonces le damos a Y, o hacemos Y igual a 0. Entonces, en esta ecuación, al ser Y igual 0, nos queda de la forma X2 sobre A2 más Z2 sobre C2 igual a 1. Y otra vez obtuvimos una elipse. Bien. Y sobre el plano YZ, análogamente a como lo hicimos en los planos anteriores, le damos a X el valor de 0. Y nos queda la ecuación Y2 sobre B2 más Z2 sobre C2 igual a 1. Y esto es una elipse. Sí. Es que si yo ya como lo como hecho a la antigua. Y además de que esa regla como Una regla parcial. Una regla parcial. yo de las personas que no regla. Les voy a pedir el favor que analicen ese cuadro un momento, por favor, y me disculpan. Ya hagamos la gráfica. Eso es muy fácil. ¿Ya la hizo? No es así. Las reglas. No, hay que hacer una gráfica y ahí poner todo. Es como graficar X y Y. Yo si no sé dónde está. ¿Cómo? Si no sé dónde de Y. Es una. Porque mire. No, porque para cualquier valor de A usted lo tiene que hacer general. Entonces, como la elipse, así que sí. ¿Cuál es de aquí ya Z? Z es el de arriba, ¿no? Sí. Z, X, Y. ¿Qué le dice la otra? Es muy fácil. ¿Qué? Hay que tener mucha experiencia de hacer. Acuérdense que están en el cerebro como dicen. ¿Qué? ¿Sí ve cómo está de medio? Lo pueden acusar de lo que sea, yo sé. Imagínese, Alejandra, que yo tengo este problema toda la vida, pero ahora es porque tengo gripa. Pero alguna vez fui donde el médico, para que me cauterice.
Paguémoslo para que no me Bien, muchas gracias. Entonces seguimos aquí. Vamos entonces a trazar esta superficie. Bien. Tenemos nuestro sistema coordenado. Sí, es que con funciones trigonométricas. ¿Qué es? Ay, no. Es que componente. Es el eje X, el eje Y y el eje Z. Bien. Entonces vamos a trazar nuestra curva sobre el plano XY, ¿cierto? Entonces el plano XY vemos que es una elipse, ¿cierto? Donde es una elipse, ¿cierto? Y sería esta. Más o menos esta. Listo. En este elipse, este sería el punto 0, B, 0. Aquí tendríamos el punto, sería el punto A, 0, 0. Por acá tendríamos 0 menos B, 0. ¿Listo? Bueno, por aquí tendríamos menos A, 0, 0. ¿Listo? Bueno, ahora vamos sobre el plano YZ. El plano YZ es este que por este lado. Y tendríamos que esta sería la curva. Más o menos, ¿cierto? Pues tendríamos esto. Perdón. Listo. Sobre el plano XY. Por aquí tendríamos el punto 0, 0C. Por aquí tendríamos el punto 0, 0 menos C. Y sobre el plano YZ tendríamos esta elipse. Bueno, este no me quedó, pues me quedo aquí. Pero lo podemos ver mejor, la podemos ver mejor en esta curva, en esta gráfica que les voy a presentar acá. Listo, aquí se nos ve mejor el elipsoide, ¿cierto? Mucho más fácil verlo ahí. Entonces tenemos que este es el elipsoide X2
Decíamos que este es el elipsoide x2 sobre A2 Mira, bueno, es x2 sobre A2 más y2 sobre b2 más z2 sobre c2. Entonces vemos que aquí tenemos por acá tenemos entonces la elipse sobre el plano XY, esta que estoy recorriendo. Tenemos por acá la elipse sobre el plano YZ, es esta. Y tenemos la elipse sobre el plano YZ, es esta grande. Y. Y obtenemos YZ. Y obtenemos entonces esta curva. Esta es x2 sobre A2 más y2 sobre b2 más z2 sobre c2 igual 1. Queda claro entonces la curva, la superficie. Bueno, vamos para el hiperboloide de un manto. Hay hiperboloide de un manto e hiperboloide de dos mantos. Bien, para el hiperboloide de un manto entonces tenemos la ecuación x2 sobre A2 más y2 sobre b2 menos z2 sobre c2 igual a 1. Si nosotros a esta curva también le hacemos el análisis anterior, es decir, vamos a hacer a esta superficie, vamos a mirar en la traza, en cada traza, qué ecuación se obtiene, y la respectiva gráfica. Yo les voy a pedir el favor que llenen ustedes esta tablita. Y enseguida entonces la complementamos. Es que la forma de la hipérbola. Hay hipérbola no son como dos palabras. No son como dos palabras. Sí. Ah, sí, la hipérbola
así. No. Y así. No sé si se quita ese reflejo. Sí, será que es así. Sí. ¿Qué es XY? Es una YZ. elipse. ¿Y qué el otro? Y es parábola. ¿Qué es el Es imperfecto. XY, YZ. Qué chistoso. Es que era una Z que se volvió. Está chistoso. No sé qué. Ah, no sé qué es lo Eso es muy chistoso, hermano. fastidioso. Porque no puedo reír de sus chistes, después que los cuento. O sea, como que ¿Ah? dibujémoslo pues, que es igual al otro. Sobre todo igual. Sí. Igual pero distinto. Sobraron resulta así con la lapicero. Es igual pero distinto. Es igual, haga cero y verá. Es que así. Tengo que tener ese gráfico en izquierda. Haga gráfica, no, pero yo no la hago. Sí, yo llené la tabla. No, no. Porque creo que no es veamos. Veamos. No sé la gráfica que le dan, no sé, Aquí lo partido. Esto lo solicito. ¿sabe qué pasa? No concentrarse. Ay, parce, sí, ¿Esa no es igual a esta? ¿Cuál? ¿Se acuerdan de igual a esta? La primera es igual en el plano XY. Mi razón. No. Tengo una canción con una cosa mental. Mi mamá es seguro. ¿Cómo qué? Y perdón. Ay, perdón. Ana me cago. No, eres una egipcia. Para diferente de ver. Lo siento, pero así. Bien. Supongo entonces que en la traza XY les dio X2 X2 Soleadas. sobre A2 más Y2 sobre B2 igual 1. Es decir, les dio una. Esto es una elipse. Sí. Esto es una elipse. Bien. La traza sobre el plano XZ les dio X2
sobre A2, ¿cierto? Menos Z2 sobre C2 igual 1. ¿Y esto qué es? Digamos que es una hipérbole. Perdón. Aquí por votación decimos que es una hipérbole. Bueno, efectivamente es una hipérbola. Es una hipérbola, porque una hipérbole es otra cosa. Una hipérbole es una exageración. Esta es una hipérbola. Sí, la diferencia entre en la ecuación entre la elipse y la hipérbola es que en la elipse es una suma y la hipérbola es una diferencia. Entonces sobre el plano XZ hay una hipérbola y sobre el plano YZ hay otra hipérbola también, que es Y2 sobre B2 menos Z2 sobre C2 igual a 1. También es una hipérbola. Listo. Entonces, si vamos a graficar esto, obtenemos lo siguiente. Listo. Tenemos. ¿Se ve bien? Ay, ya no sé. Casi. Disculpe un momento, por favor. Por eso es una hipérbole. La elipse de arriba. La elipse que es en el plano. Ya sobre esto es B. Aquí va la elipse. Se refleja aquí. Acá. La otra. ¿Y cuál es la otra? Bien. Entonces, ¿cómo le va a quedar aquí? Eso, ahora sí. Ahora sí, entonces tenemos nuestra hipérbola. Esta es nuestra hipérbola. Perdón, nuestro hiperboloide de un manto, ¿cierto? De la forma x2 sobre a2 más y2 sobre b2 menos z2 sobre c2 igual a 1. Entonces obtuvimos que para el plano XY, ¿cierto?, se obtiene Una elipse. x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 1. Que es, miren esta elipse, ¿cierto? Y acá sobre el plano XY. Ahora, hay una cosa bien interesante, que si nosotros le damos a z un valor z sub 0, por ejemplo, si le damos a z el valor z sub 0, es decir, un valor cualquiera, ¿cierto?, para z, entonces nos quedaría esta expresión de la forma x2 sobre b2 más, perdón, sería x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 1 menos z sub 0 al cuadrado sobre c sub 0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros hacemos un corte sobre cualquier plano paralelo al plano XY, vamos a obtener una elipse de esta forma. Efectivamente, miren acá en la parte superior, ¿cierto?, también se forma una elipse. ¿Sí la ven acá? Sí. Bueno, para este hay un z sub 0, por aquí hay un z sub 0, ¿cierto?
Por acá hay un z sub 0. Si obtienes eso, entonces en cualquier punto donde hagamos un corte paralelo al plano XY, vamos a obtener una elipse. ¿Listo? Ahora, analizando para el plano XZ. Entonces, para el plano XZ tenemos lo siguiente. Para el plano XZ obtenemos X2 sobre A2 menos Z2, Z al cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. ¿Cierto? Entonces fijémonos sobre el plano XZ. ¿Qué obtenemos? Esto es una hipérbola. Entonces vamos aquí a una hipérbola por este lado. La seguimos aquí con el lapicito. ¿Cierto? Esta otra que hay por acá. Esta que se me mete por allá punteada. Esa es esta hipérbola. ¿Listo? Y lo mismo, si nosotros le damos a y un valor, a y sub 0, entonces lo que obtenemos es x2 sobre a2 menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1 menos y sub 0 cuadrado sobre b cuadrado. ¿Cierto? Entonces es el mismo análisis que hicimos ahorita. Si nosotros hacemos cortes en planos paralelos al plano XZ, lo que obtenemos entonces son hipérbolas, ¿cierto? Pero si hacemos un corte por acá, por ejemplo, un plano paralelo a XZ, obtenemos esta hipérbola. ¿Listo? De igual forma, para el plano YZ, ¿cierto? Para el plano YZ, entonces lo que obtenemos es Y2 sobre B2 menos Z2 sobre C2 igual a 1. ¿Listo? Que esa sería entonces esta hipérbola que va por acá. La otra curva de la hipérbola. ¿Listo? Y obtenemos entonces el hiperboloide de un manto. Ahora bien, vamos a analizar el hiperboloide de dos mantos. Para el hiperboloide de dos mantos les voy a solicitar el favor que hagamos también el cuadrito, el análisis de las trazas para... Este es el hiperboloide de dos mantos. Sería menos x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 más z2 sobre c2 igual a 1. Otra vez les solicito, vamos a hacer el cuadrito, la traza, la ecuación de esa traza y la gráfica.
La primera que todo. Es que yo hice un corte pequeño. Un corte pequeño, entonces me corto la cinta. Me estoy quedando dispuesta. Bien, entonces, sobre el plano XY. Sobre el plano XY se obtuvo menos X2 sobre A2 menos Y2 sobre B2 igual a 1. ¿Esto qué gráfica es? Esa es la Bien, me gusta el silencio, porque para esta ecuación no hay gráfica. ¿Y por qué no hay gráfica? Porque no es posible que una expresión, que este valor a la izquierda, que siempre va a ser negativo, sea igual a 1. ¿Listo? Bueno, entonces no hay gráfica sobre el plano XY. Pero eso no quiere decir que no hayan gráficas sobre planos paralelos a XY. Enseguida en el ejemplo, en la gráfica que les voy a mostrar, vamos a ver que para planos, algunos planos, o mejor, para algún valor de Z, de ahí en adelante sí van a haber gráficas sobre planos paralelos al plano XY. Bien, para el plano XZ, ustedes obtienen esto, menos X2 sobre A2 más Z2 sobre C2 igual a 1. ¿Y esto qué es? Otra vez una hipérbola. ¿Listo? Y para el plano YZ se obtiene menos Y2 sobre B2 más Z2 sobre C2 igual a 1. Esto es otra hipérbola. ¿Listo? Eso es otra hipérbola. Ahora bien, vamos entonces a mirar una hipérbola de dos mantos que traje por acá en esta presentación. Esta vino como rojita. Ah, bueno, les cuento que estas imágenes son escaneadas este es del libro de Tchaikovsky, y las anteriores son del libro de Stewart. No sé lo que hay dentro de los cuadritos. No sé qué. Ah, bueno, no importa, enseguida les cuento qué hay ahí. Bueno, entonces. Ay, Dios. Disculpen un momento, por favor. La mitad. Uy, no sabe. Ahora sí. Bien. Pues tenemos aquí este hiperboloide de dos mantos, ¿cierto? Que fue, aquí tenemos la ecuación que trazamos hace tenemos acá entonces la ecuación que trazamos hace un momentico allá, ¿sí? Esta. Listo. Bueno, entonces dijimos nosotros que para el plano XY obteníamos, bueno, ese lo analizamos enseguida. Analicemos el plano XZ. El plano XZ obtuvimos una expresión de la forma menos X2 sobre A2 más Z2 sobre C2 igual a 1.
Entonces, esta es una hipérbola, ¿cierto? Sobre el plano XZ. Si nosotros organizamos esto nos quedaría Z2 sobre C2 menos X2 sobre A2 igual 1. Y así nos queda mejor, ¿cierto? La vemos más fácilmente. Que sería esta hipérbola por acá. Esta es por este lado otra de la hipérbola, ¿cierto? Bien. Lo mismo. Para el plano entonces YZ. Para el plano YZ se obtiene haciendo este mismo análisis que se hizo acá, obtendríamos Z2, y de acuerdo a la tabla que tenemos allá, sobre C2 menos Y2 sobre B2, y esto igual a 1. Obtenemos entonces esta hipérbola. ¿Listo? Ahora bien, analicemos para el plano XY, ¿cierto? Entonces, para el plano XY obtuvimos entonces realmente, si nosotros le damos a Z un valor de Z0, esta expresión nos queda así: menos X2 sobre A2 menos Y2 sobre B2 igual a 1 menos, más C2, este es más, quedaría menos, Menos es menos. Gracias. Menos Z sub 0 al cuadrado sobre C2. Entonces, fíjense, mientras este valor que a la izquierda, a la derecha, sea positivo, no va a haber gráfica. Entonces ustedes ven que acá, en esta parte de la gráfica, hay un espacio donde no hay superficie, ¿cierto? Eso quiere decir que para estos valores, todavía esta diferencia sigue siendo positiva. Es decir, que Z sub 0 o que Z es menor que C. Pero cuando esto se hace 0 y mayor que 0, ya comienzan a aparecer que es desde este punto. Entonces, este punto acá sería este punto acá. Aquí sería Z igual C. Y por acá sería Z igual menos C. En este punto, entonces esto sería 0. Listo, entonces tendríamos el punto. De acá para arriba, entonces ya Z es mayor que 0, entonces esta diferencia va a ser negativa. Y si multiplicamos todo eso por menos 1, nos quedarían entonces ya, aquí se habría ecuación, ¿cierto? Pues ya nos quedaría todo esto negativo y a este lado también podemos multiplicar por menos 1 y nos quedaría todo positivo. Y ahí serían elipses, que son estas elipses. Entonces, de hecho, acá nos muestran una elipse para un Z igual a Z sub 0. Pero ese Z sub 0 entonces es mayor que C. Lo mismo acá, ¿cierto? Acá es una traza donde Z es igual a menos Z sub 0. Con el valor absoluto de menos Z sub 0 mayor que el valor absoluto de C. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos la hiperboloide de dos mantos. ¿Listo? Hiperboloide de dos mantos. Bien. Y ya para terminar esta parte de las superficies, vamos a mirar el cono. Listo. Para el cono tenemos lo siguiente. Entonces tenemos la ecuación x2 sobre a2 más y2 sobre b2 menos z2 sobre c2 igual a 0.
Listo. A cero. Sí. Entonces vamos a mirar en el plano XY. Para el plano XY, observen ustedes algo, ¿cierto? Hacemos z igual a 0. Entonces, haciendo z igual a 0, entonces obtenemos x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 0. ¿Y esto qué será? Elipse. Esto es una... pero igual a 0. Esto sería entonces... sería el origen. ¿Cierto? Sería el origen. Ahora bien, vamos para el plano XZ. Para el plano XZ tendríamos lo siguiente. Y voy a hacer el análisis por aquí. Para el plano XZ hacemos y igual a 0. Entonces nos quedaría x2 sobre a2 menos z2 sobre c2 igual a 0. No podemos decir que es una hipérbola, porque es igual a 0. La hipérbola es igual a 1. Pero si de acá despejamos z, entonces ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría, bueno, nos quedaría que z2 sobre c2 es igual a x2 sobre a2. Y de acá tenemos entonces que z2 es igual a c2 sobre a2 por x2. Listo. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces z es igual a más o menos c sobre a x. ¿Esto qué es? La recta. Realmente aquí hay dos rectas, ¿cierto? Aquí hay dos rectas. Una para la cual la pendiente es positiva y la otra para la cual la pendiente Es negativo. es negativa. Entonces realmente aquí lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tenemos que en este plano nos quedaría x2 sobre a2 menos z2 sobre c2 igual a 0. Y esto es la recta, o mejor, las rectas z igual a más o menos c sobre a x. Listo. Análogamente, para el plano YZ, obtenemos entonces la ecuación de la traza sería y2 sobre b2 menos z2 sobre c2 igual a 0. Y serían las rectas, la gráfica serían las rectas z igual a más o menos c sobre b, y. Listo. Entonces, vamos a mirar aquí en la presentación el siguiente cono. Bueno. Tira la- Bien. Bueno, entonces tenemos el cono.
Listo, tenemos entonces lo siguiente. Este es el cono de la forma x2 sobre a2 más y2 sobre b2 menos z2 sobre c2 igual a 0. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un análisis. Lo siguiente, cuando nosotros hallamos la traza, la ecuación de la traza para el plano XY, obtuvimos entonces la expresión x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 0. Y dijimos que este es el origen, ¿cierto? Y efectivamente vemos que acá en el origen hay un punto. Pero ahora el asunto es el siguiente. Y ahora lo vimos con la hiperboloide de dos mantos. Si nosotros trazamos un plano paralelo al plano XY, es decir, le damos a Z no un valor de 0, sino un valor de un Z sub 0, ¿cierto? A Z le damos un valor de Z sub 0 diferente de 0. Entonces obtendríamos, la ecuación de la traza sería x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a Z sub 0 al cuadrado sobre C2. Y esto sería una elipse. De hecho, observen que sobre, por ejemplo, acá arriba lo podemos ver, ¿cierto? En un plano horizontal, por ejemplo, que este fuera Z sub 0, para acá hubiese un Z sub 0, ¿cierto? Entonces tendríamos una elipse, que es esta que hay acá. Profe, Sí, caballero. pero para eso se debe cumplir que C sub 0 es igual a Z sub 0, ¿ok? Es para que debe no ser la... No, cuando yo escribo Z sub 0, quiere decir, bueno, quiere decir que es un Z sub 0, un número mayor, ¿cierto? Z. Bueno, mayor no, diferente de 0, ¿cierto? Diferente de 0. Porque podría también ser un menos Z sub 0, ¿cierto? Pues, es decir, que Z sub 0 sea, tome valores negativos, entonces por este lado también habrían elipses. Esto diferente de 0. Es lo que quiere decir. Un Z diferente de 0. No sé si con eso le contesto su pregunta. Pues sí, profe. No, pues sí, no. Tiene que estar, al otro lado del igual tiene que dar uno siempre. ¿Debe dar uno acá? En las Bueno, lo que pasa es que si esto lo hacemos igual a Z sub 0, entonces ya hay que hacer unos procedimientos algebraicos para hacer que aquí nos aparezca un 1, ¿cierto? Ah, sí. Listo. Multiplicando a ambos lados de la igualdad por C2 sobre Z sub 0 al cuadrado, listo. Entonces va a aparecer aquí un 1. ¿Le queda claro? Sí, sí. Listo. Bien, y sobre el plano XZ, entonces obtuvimos que Z es igual a las rectas más o menos C sobre A X. Entonces tenemos una recta para la cual la pendiente es positiva y otra recta para la cual la pendiente es negativa. Entonces nosotros podemos ver por acá hay una recta, bueno, no la trazamos, podría ser una recta, bueno, vamos a ver que aquí no tenemos instrumentos, una recta que va por acá, esa puede ser la de pendiente positiva, y por acá sí, con pendiente negativa. Para el plano YZ sí se ve mucho más claro, que tendríamos Z igual a más o menos C sobre BY, ¿cierto? Que sería, digamos, esta recta, ¿cierto? Estaría la pendiente positiva, esta pendiente negativa. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces el cono. Bueno, vamos ahora entonces, analicemos este, que es el paraboloide elíptico. Vamos a mirar el paraboloide elíptico para terminar ahora sí con las superficies cuadráticas.
vamos a hacer para este también bueno, esto lo podríamos escribir también así. Pero estamos viendo la expresión. Estamos viendo la presentación. Ah, muchas gracias. Esta expresión, paraboloide elíptico. Listo. También lo podemos escribir así, de esta forma. Entonces, para este, lo mismo que hemos hecho anteriormente, vamos a hacer un cuadrito con la traza, analizando la traza. ¿Cuál es la ecuación que se obtiene en esa traza? ¿Y cuál es la gráfica? ¿Ya que tiene? Profe, siempre el término independiente de Z tiene que ser negativo. Siempre no. Depende de cómo sea la forma de la ecuación, entonces nos da una superficie distinta. Si usted se fijó bien en el elipsoide, ¿cierto? No hay diferencia. En el elipsoide todo es suma, x2 sobre a2 más y2 sobre b2 más z2 sobre c2 igual a 1. Entonces no lo podemos generalizar. ¿Listo? Gracias, que no se concentra. Esto va a ser como un tono, pero así. Eso para nunca. Pero no sé por qué. Son rectas. Sí, sí, estos son Que me dice que es recta, no son rectas. todos son rectas. No, porque ahí tiene una raíz al otro lado igual. Yo no encuentro la parábola. Yo sí. A ver.
Jesús dijo, hijos míos, ¿Cuál de esas parábolas? estas dos son parábolas, porque Jesús dijo, y igual a x al cuadrado. Es una parábola. Bien, entonces obtuvimos que para el plano XY, ¿cierto? Tenemos X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a 0. Esto es lo mismo que en el caso anterior, este es el origen. Para el plano XZ se obtiene Z igual a X2 sobre A2C, ¿cierto? Y esto es una parábola. ¿Listo? Y para el plano YZ obtenemos Z igual a Y2 sobre B2C, ¿cierto? Y esto es otra parábola. Listo. Entonces, si miramos la gráfica que les presento, entonces tenemos lo siguiente. Esta sería el paraboloide elíptico, ¿cierto? ¿Cierto? Cuya ecuación es X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a CZ. Entonces, cuando para el plano para el plano XY, ¿cierto? Entonces nos dio que era el origen, porque nos dio X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual 0, ¿cierto? Es el origen. Pero si nosotros le damos a Z un valor Z sub 0 mayor que 0, ¿cierto? Obtenemos esto. Listo. De hecho, también podría ser abierto hacia abajo. Y para el plano XZ obtuvimos Z igual a X2 sobre A2C, que es una parábola. Entonces sería, uno la puede ver, puede seguir una línea de estas, una parábola. Va por detrás y sube por acá podría estar como así. Va a estar como por aquí, así por detrás. Y subí acá. Listo. Y para el plano YZ obtuvimos que Z es igual a Y sobre B2C, que es otra parábola, sería esta. Listo. Sería esta. Bien. Hay otra superficie muy importante que esa se las voy a dejar para que la analicen ustedes. Es la famosa silla de montar, que para que la analicen realmente requiere de mucho análisis, y esa la encuentran en los textos. Listo. Y ya para terminar, entonces veamos las funciones de varias variables. Bueno, hasta el momento nosotros nos hemos centrado en el estudio de dos tipos de funciones. La primera función es una función que asocia a un número real, a un x real, le asocia un f de x también real. Entonces, en este caso nosotros encontramos funciones de la forma f de x igual, por ejemplo, a x2, donde obtuvimos parejas ordenadas XY, donde dado un número X real obteníamos un Y real. ¿Listo?
que son las funciones que trabajamos pues hasta el curso anterior. Y también hemos visto una función que asocia a un número real, ¿cierto? X, le asignamos, esto es un real, ¿cierto? Le asignamos un vector, ¿cierto? Le asignamos un vector. Entonces nosotros encontramos, le asignamos un vector, que fueron las funciones vectoriales que vimos la vez pasada. Entonces le asignamos un vector f de x, ¿cierto? Que nosotros un ejemplo podría ser este, x2, e a la x, 2x más 1, ¿cierto? Que también lo expresábamos así, x2 en dirección y más x en dirección j más 2x más 1 en dirección k. Entonces esta es otra función que vimos, que dado un número real, ¿cierto?, le asignamos un vector. Ahora bien, nosotros nos fijaremos en estudiar una función real de dos variables, es decir, una función que dado un par ordenado xy, le asignamos un número real f de xy, ¿cierto? Es decir, que a cada par ordenado, ¿cierto?, le vamos a asignar un número real. ¿Listo? El dominio de estos tipos de funciones, el dominio es el conjunto de todos los pares ordenados, ¿cierto?, que satisfacen la función, ¿cierto? O que se obtienen pues valores valores a través de la ley de generación. Un ejemplo, nosotros podemos tener una función f de xy igual, por ejemplo, a x2 más 3xy. Entonces fijémonos que esta función ya depende, ¿cierto?, tanto de x como y. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, hallemos f de, no sé, de 1, 2. Entonces en este caso x vale 1 y y vale 2. Entonces para obtener pues su valor sería haciendo los reemplazos aquí. Este sería y. Entonces tendríamos x vale 1 sería 1 al cuadrado más 3 por 1 por 2, que y vale 2. Esto sería igual entonces a 1 más 6 sería 7. Entonces tendríamos entonces que para este caso f de 1, 2 es igual a 7. Fíjense ustedes que dados un par ordenado obtenemos un número real. ¿Listo? Sí. Aquí voy un poquito rápido porque pues no sé, me parece que es un tema que se entiende fácilmente. Sí. Bueno, ahora bien, el dominio de una función, a partir de este momento, si no se especifica cuál es el dominio llamémoslo D, entonces suponemos que es el dominio natural. El dominio natural será todo el conjunto de los pares ordenados que satisfacen la función. Y el rango es el conjunto de valores que se obtiene, ¿cierto? La misma definición que tenemos. Entonces, en una función de la forma z igual a f de xy, ¿cierto?, decimos que x y y son variables independientes. Son variables independientes. Y z es la variable dependiente. Bueno, esto, miren que el tema se llama funciones de varias variables, ¿cierto? Funciones de varias variables. Yo hasta este momento, solo he hablado de funciones de dos variables, x y y. Pero esto que yo acabo de decir también se amplía para funciones de tres variables, ¿cierto? Podemos encontrar una función, un z, que es una función de x, y, z. Es decir, nosotros tranquilamente podemos encontrar una función este caso no sería z, ¿cierto? Vamos a darle otro.
bueno, un Z mayúscula, listo, o un W. En este caso podríamos tener una función W igual, por decir algo, a x2 más 3y menos 2z. ¿Cierto? Y miren que es una función que depende de x, y y z. También se podrían hacer en general funciones de n variables independientes. ¿Listo? Y ya para terminar, vamos a hallar como ejemplo, vamos a hallar el dominio de algunas funciones, o al menos de una. Entonces digamos que sea, ejemplo, sea f de x, y igual a xy menos 5 sobre 2 por raíz de y menos x2. Hallemos el dominio. Encontremos y esbocemos el dominio, ¿cierto? Y esquematicemos. El dominio. Entonces, para esta hacemos el mismo análisis que hacíamos nosotros para hallar el dominio de cualquier función, ¿cierto? Uno básicamente lo que hace es que analiza aquellos valores que no puede tomar la variable independiente para poder sacar el dominio, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vemos que solo vamos a encontrar dificultades. Miremos que este y menos x2 es un radicando, ¿cierto? Entonces para que esto exista, entonces y menos x2 tiene que ser mayor que 0. No puede ser tampoco 0. Primero, no puede ser negativo porque es una raíz par, ¿cierto? Y recuerden que las raíces pares no están definidas en los reales, o no existen en los reales. Y no puede ser 0 porque es un denominador. Entonces, este radicando tiene que ser mayor o igual a 0. De donde y es mayor que x2. Y este será el dominio, ¿cierto? Este será el dominio. Ahora, si nosotros miramos esto, ¿qué es? Entonces, el dominio va a estar por encima, ¿cierto?, de la parábola x2. Si nosotros miramos, vamos a graficar esta parábola. Pongamos que este es el plano XY. Si nosotros graficamos esta parábola, una parábola con vértice en el origen, ¿cierto?, y todos los valores Y mayores o iguales a esta parábola están por aquí. Entonces por acá está el conjunto, el dominio de esta función. El dominio, y fíjense, es en el plano XY. Cualquier punto de estos, ¿cierto?, es un X sub 0, Y sub 0, ¿cierto?, que es dominio de esta función. Que es dominio de esta función. Ahora bien, yo les voy a dejar unos ejercicios propuestos para que se deleiten entonces en el transcurso de esta semana. Si tienen alguna duda, entonces por favor me la hacen saber, ¿cierto? Y a través de cuando nos encontremos en el virtual meeting, o a través del ¿qué? Del foro preguntas al profesor, ¿cierto? Ahí les dejo, les voy a dejar entonces unos punticos para que los analicen. Son 6 puntos. Si tienen alguna duda, esos puntos no tienen nada de raro, son exactamente igual o son mejor, son pues como para reforzar lo visto hoy. ¿Los quedan en la plataforma? Bueno, no, se los dejo acá 2 minuticos para que los copien. Bueno, si ustedes desean, yo enseguida se los subo a la plataforma, pero los voy a dejar entonces aquí por si los quieren copiar. Entonces yo les agradezco mucho que hayan venido, y le voy a pedir el favor a Jaime entonces que ya para terminar dejemos el computador, que ahí está el tallercito que les propongo, y Dios mediante nos vemos en 8 días. Recuerden, los estoy esperando en el virtual meeting. Que tengan buen día y buen fin de semana. bueno, profesormente. Entonces este es el taller que hay que entregar con el parcial.